Damos gracias al Señor una vez más que nos permite poder llegar a su hogar y poder compartir una enseñanza de la palabra de Dios para que pueda edificar nuestras vidas. Y hoy quiero que veamos y que me acompañen, hermanos, ahí en el libro de Hebreos, en el capítulo 12 y en el versículo 15. La palabra de Dios dice: mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe, y por ella muchos sean contaminados. Aquí hay un consejo que nos da la palabra de Dios: que miremos bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios. La gracia de Dios la podemos nosotros dejar de alcanzar si en nuestro corazón brota una raíz de amargura, brota un resentimiento, brota en nuestro corazón una ira, una molestia, un enojo. Y eso va enraizándose en el corazón de las personas. Y noten que aquí el autor de Hebreos le está hablando al pueblo de Dios. Y nos dice que miremos bien, no sea que alguno deje de alcanzar esa gracia, que brotando alguna raíz de amargura. Y la amargura es aquel resentimiento, es aquel odio que sentimos en nuestro corazón hacia alguien que quizás hayamos tenido una experiencia pues no muy agradable con esa persona. Y el Señor quiere en esta mañana que nosotros podamos limpiar nuestro corazón, podamos limpiar nuestra vida de todos estos sentimientos, porque podemos dejar de alcanzar la gracia. Y hermanos, es bien importante que nosotros veamos que la gracia de Dios en nuestra vida es muy importante. Y para que veamos, hermanos, la importancia de esa gracia de Dios sobre nuestras vidas, quiero que vayamos a Primera de Corintios. En Primera de Corintios capítulo 15 y versículo 10, es Pablo el que está hablando. Y conocemos la historia de Pablo. Antes era un hombre perseguidor de la iglesia. Sin embargo, cuando él iba camino a Damasco, precisamente a arrestar cristianos, tuvo un encuentro con Dios. Y esa es la gracia, un regalo inmerecido, un regalo que nosotros no esperábamos. Sin embargo, la misericordia de Dios fue y lo alcanzó como alcanzó a muchos de nosotros. Pero la gracia de Dios habla también de una habilidad divina para hacer cosas que yo humanamente no puedo hacer. Y la definición exacta de lo que es la gracia lo vemos ahí en Primera de Corintios capítulo 15 y versículo 10. Pablo dice: pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Aquí la gracia de Dios tiene dos funciones. La primera es que Pablo dice: yo soy lo que soy por la gracia de Dios. Pablo podía recordarse quién él era antes de haber tenido un encuentro con esa gracia de Dios. Un hombre que estaba lleno de odio, lleno de resentimiento, que persiguió a la iglesia por muchos años. Sin embargo, esa gracia llegó a transformar su corazón, transformó su vida. ¿Y cuántas vidas nosotros hemos visto, hermanos, que han sido transformados por esa gracia? Es más, usted mismo es testigo de esa gracia. Usted puede considerar cómo era su vida antes y cómo es ahora su vida. Esa gracia de Dios logró en su vida cambios profundos, en su vida, en su familia. Y esa es la gracia de Dios. Cuando Pablo dice: por la gracia de Dios soy lo que soy,
está hablando que su ser fue transformado. Y hermanos y amigos que me escuchan, quizás tú te preguntarás, he visitado muchas personas porque mi vida quiere ser diferente. Yo como psicólogo atiendo a muchas personas en mi consultorio y llegan con necesidades precisamente sobre esto, diciendo, mire, yo quiero ser diferente, mire, yo quiero cambiar, ya no quiero seguir siendo igual, mis actos me avergüenzan. Y ya he probado por muchas razones, pero sin embargo vemos que en Dios tenemos una respuesta. Pablo fue cambiado, Pablo fue transformado por esa gracia. Esta gracia de Dios hizo una obra en el corazón de Pablo, pero esa gracia también lo llevó a algo más. Y Pablo dice aquí más adelante, y su gracia no ha sido en vano para conmigo, antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios en mí. Cuando la gracia de Dios, hermanos, está en nuestra vida, nosotros dedicamos nuestra vida al servicio de la obra de Dios. Y ahí quiero enfocarme un poco, porque en el diario vivir de Pablo vemos cómo esa gracia que había en su vida lo ayudó a él ministerialmente. Y creo que cada uno de los que me escuchan tienen un llamado de parte de Dios. Pero es bien importante que la gracia de Dios esté sobre nuestra vida para poder ejercer de una mejor forma ese llamamiento que Dios nos ha dado. Veamos, hermanos, el diario vivir de Pablo, cómo fue su diario vivir y cómo esa gracia fue fundamental para que su ministerio tuviera éxito. Fíjense que Pablo dice, yo he trabajado más que los demás. ¿Y qué ha hecho Pablo en la obra de Dios? Este hombre escribió más del 70% del Nuevo Testamento. Pablo escribió muchas epístolas, pero no él, sino la gracia de Dios en su vida. Pablo levantó muchas iglesias en Asia, pero no fue él, fue la gracia de Dios sobre su vida. Pero veamos algo más del diario vivir de Pablo, que nos va a enseñar cómo esa gracia fue fundamental. Y quiero que me acompañen ahí al libro de Hechos, en el capítulo 16 y versículo 16. Y dice, aconteció que mientras íbamos a la oración, nos salió al encuentro una muchacha que tenía espíritu de adivinación, la cual daba gran ganancia a sus amos adivinando. Fíjense, Pablo aquí, aconteció que mientras íbamos a la oración, Pablo era un hombre de oración. Pablo estaba lleno de esa gracia porque era un hombre de oración. A la hora de la oración, en varios capítulos, en varios libros del Nuevo Testamento, vamos a encontrar a estos hombres, a estos apóstoles, diciendo que mientras íbamos a la hora de la oración, ellos asistían, ellos tenían una hora específica para buscar al Señor en oración. Y eso es la gracia de Dios en nuestra vida. Que dediquemos durante el día un tiempo de oración. Reflexionemos, ¿cuánto tiempo le dedicas tú y tu familia a orar? No esperemos un día específico. En mi iglesia los días martes es un día de oración. Quizás en tu iglesia un día viernes es el día de oración. Y ese día hay que asistir porque es un día muy importante, el día de la oración. Es increíble cómo esos días de oración la iglesia escasea. No va mucha gente a orar. Va cuando tiene una necesidad profunda, seria. Y es el bueno. Ese es un mensaje que le estamos diciendo a Dios, Señor, en ti confío. Pero en todo tiempo debemos de orar. Y que los días de oración en nuestras iglesias sean los días que más se llene. Porque son los espacios con los cuales nosotros nos estamos comunicando con Dios. Pero no solamente un día específico, todos los días debes dedicarle
un tiempo para buscar a Dios. Eso te va a ayudar a recibir la gracia de Dios en tu vida. Y no vas a permitir que una raíz de amargura, de resentimiento, de odio entre a tu corazón. Porque cuando eso empieza a suceder es cuando más debemos de buscar a Dios en oración, encontrarnos con el Espíritu Santo. Pero este hombre era un hombre de oración. Y dice que mientras ellos caminaban, se encontraron con una jovencita que tenía un espíritu de adivinación. El mundo, hermanos, está necesitado de ser liberado. Esta muchacha necesitaba ser liberada de este espíritu malo. Y también la amargura es un espíritu malo que se enraiza en el corazón del ser humano. Que también, hermanos, que ojalá que en nuestro diario vivir podamos encontrarnos nosotros con estas personas y poder hacerles el milagro que Pablo le hizo a esta jovencita. Porque sigue diciendo la Biblia en el versículo 17, esta siguiendo a Pablo y a nosotros, daba voces diciendo, estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de salvación. Y esto lo hacía por muchos días. Más desagradando a Pablo, éste se volvió y dijo al Espíritu, te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella. Y salió aquella misma hora. Fíjense, Pablo, la gracia de Dios. La gracia de Dios hará que nosotros podamos tener discernimiento, que veamos con los ojos del Espíritu. A simple vista, esta muchacha no hacía algo ofensivo, simple y sencillamente estaba halagando a estos hombres. Si en nuestros días esto hubiera sucedido, creo que muchos ministros, muchos siervos estarían contentos con ella, porque nos está alabando. Pero Pablo pudo discernir ese espíritu malo, ese espíritu inmundo que había en su vida. Y cuántas vidas hay alrededor de nosotros que necesitamos nosotros poder discernir que tienen una necesidad en sus corazones y en sus vidas. Quizás personas a nuestro alrededor que tienen una raíz de amargura en su vida, un odio en su corazón. Y creo que esa gracia en nuestra vida hará que podamos discernir que tienen una necesidad. Y que a la luz de ese discernimiento podamos nosotros, en el nombre de Jesús, poderlas liberar y que estén libres como Pablo liberó a esta persona. Hoy en día hay un ministro que dice que los cristianos somos expertos para ver al diablo. Pero ¿saben qué? Pablo aquí está viendo un espíritu inmundo en algo tan inofensivo como lo es una muchacha. ¿Por qué? Porque tenía ojos del Espíritu Santo de Dios. Y en nuestro tiempo van a haber muchos movimientos en los cuales vamos a necesitar estar llenos de esa gracia para discernir la fuente. Y noten que Pablo no vio como enemiga a esta jovencita, al contrario, la liberó. Y yo puedo imaginarme esta jovencita de aquí en adelante buscando más de esa fuente espiritual que había en el apóstol Pablo. Muchas vidas a nuestro alrededor, hermanos, tienen mucha necesidad de Dios. Y estas personas necesitan ser atraídas al redil. Pero eso, hermanos, va a suceder si tú y yo estamos llenos de esa gracia. Pero ¿qué es lo que pasa, hermanos? Que un espíritu de amargura estorba ese mover. Y fíjense que más adelante Pablo pudo haberse llenado de amargura, porque a la luz de este milagro sucedió una injusticia. Y veamos la injusticia que sucedió. Desde el versículo 19. Pero viendo sus amos que había salido la esperanza de su ganancia, prendieron a Pablo y a Silas y los trajeron al foro ante las autoridades. Y presentándolos a los magistrados dijeron, estos hombres, siendo judíos, alborotan nuestra ciudad y enseñan costumbres que no es lícito recibir ni hacer, pues somos romanos. Y se agolpó el pueblo contra ellos y los magistrados, rasgándoles las ropas, y ordenaron azotarlos con varas.
después de haberles azotado, de haberlos humillado mucho, los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad, el cual, recibiendo este mandamiento, los metió en el calabozo de más adentro y les aseguró los pies con el cepo. Esto pudo haber llenado de amargura el corazón de Pablo. Esta injusticia, esta humillación, este trato. Aquí hubieron golpes, latigazos. Aquí fueron puestos en la cárcel más oscura. Pero ¿saben qué hizo esa gracia que había en Pablo? Dice la Biblia, versículo 25. Pero a medianoche, orando, Pablo y Silas cantaban himnos a Dios y los presos los oían. Pero a medianoche, orando Pablo y Silas. Otra vez, la oración está otra vez fluyendo en la vida de este hombre que fue usado por Dios. Otra vez la oración. Pudo haberlo desanimado a Pablo esta experiencia. Como muchas veces nosotros nos sentimos desanimados y dejamos de orar cuando inclusive dentro de la misma iglesia nos ofenden, nos humillan o no nos toman en cuenta o nos traicionan. Sin embargo, Pablo aquí y Silas dice que a medianoche empezaron a orar, empezaron a cantar, empezaron a cantarle salmos al Señor. Eso no permitió, hermanos, que su corazón se llenara de ira ni de resentimiento, y hicieron que la gracia de Dios pudiera inundar todo ese lugar. Hebreos 12 dice: mirad que brotando alguna raíz de amargura y por ella muchos sean contaminados. O sea, la amargura en una vida puede llegar a contaminar otros corazones. Sin embargo, Pablo y Silas aquí, ellos están haciendo que todo ese lugar esté bajo la influencia del Espíritu Santo. Porque dice que los presos les oían. ¿Qué te oyen a ti decir los que están alrededor tuyo? ¿Qué te oyen decir? ¿Qué sale de tu corazón? Dice la palabra de Dios que de la abundancia del corazón habla la boca. Y si en tu boca, como en la boca de Pablo, hay alabanza, hay adoración, hay oración, vamos a revelar que verdaderamente Dios existe en mi corazón. Pablo estaba llenando e inundando de la presencia de Dios ese lugar. Y nosotros tenemos la oportunidad en nuestra familia, en nuestra casa, que puedan escuchar la voz de Dios cuando nosotros oramos, cuando nosotros alabamos, cuando nosotros buscamos al Señor. Y no importa, hermanos, que estemos atravesando por un valle, por un desierto, por una cárcel, que estemos pasando por un momento de angustia, por un momento en el cual nuestro corazón fue humillado, fue tratado. Nosotros debemos de permitirle al Espíritu Santo, a través de la oración y de la adoración, que Él se mueva y que Él rompa todo sentimiento negativo que se quiere apoderar de nuestra vida y de nuestro corazón. Y veremos cómo va a fluir la libertad del Espíritu. Así era como estos hombres de Dios fluyeron a través de esa gracia. La gracia de Dios es bien importante para nuestras vidas, pero nosotros la podemos dejar de alcanzar si permitimos que un espíritu de amargura controle nuestra vida. Pero ya hemos aprendido aquí dos armas poderosas: la oración y la adoración. Va a liberarnos como liberó a estos presos que estaban aquí, porque lo dice la Biblia más adelante. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían, y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Y eso es lo que Dios quiere hoy en día.
las cadenas de opresión, las cadenas de depresión, las cadenas de resentimiento, de odio, pueden quedar hoy sueltas, libres, si nosotros le permitimos a Dios que Él se mueva a través de la oración, a través de la adoración. Podemos nosotros, hermanos, ser de bendición también para otras vidas, como Pablo está haciendo aquí. Pero si Pablo hubiera permitido que un espíritu de amargura llenara su corazón, Pablo no hubiera sido aquí de bendición para estas vidas. No hubiera sido de bendición y de edificación para estas vidas. Pero ellos no permitieron que la amargura estorbara la gracia y el fluir de parte de Dios. Fíjense cómo, hermanos, quiero llevarlos a Esther, como un hombre que había recibido la gracia del rey, la había perdido. ¿Por qué? Porque permitió que la amargura entrara a su corazón. Y quiero que me acompañen ahí en el libro de Esther, hermanos, en el versículo 4, hermanos. Quiero que me acompañen, es Mardoqueo nos va a enseñar algo, hermanos, que muchas veces nosotros somos confrontados a eso. Y quiero que veamos, hermanos, esta historia en Esther capítulo 5 y versículo 9. Fíjense esta historia. Este hombre Amán tuvo la oportunidad de estar cerca del rey Asuero. Tuvo la oportunidad. Como nosotros tenemos la oportunidad de estar cerca de la presencia de Dios. Y tenemos la oportunidad de acceder a la presencia de Dios. ¿Y saben qué sucede, hermanos? Cuando uno entra a la presencia de Dios, creo que eso era lo que sentía Pablo y Silas cuando entraron a entonar salmos y cuando empezaron a orar, empezaron a sentir la presencia del Rey y se empezaron a llenar de gozo, de alegría en sus espíritus. El espíritu angustiado, como dice Isaías 61, se fue, porque el espíritu de Jehová reposó sobre ellos. Y cuando el Espíritu de Dios se reposa, hay gozo en nuestra vida. Y dice aquí en Esther capítulo 5 y versículo 9, y salió Amán aquel día de la presencia del rey contento y alegre de corazón. Así salimos, hermanos, de la presencia del rey, contentos, alegres. Es por eso que cuando estemos en angustia, metámonos a la presencia del rey y ahí nos vamos a llenar de gozo. Y dice la Biblia que el gozo del Señor es nuestra fortaleza. Pero miren, este corazón se llenó de amargura. Dice, y salió Amán aquel día contento y alegre de corazón. Pero cuando vio a Mardoqueo a la puerta del palacio del rey, que no se levantaba ni se movía de su lugar para inclinarse ante Amán, se llenó de ira contra Mardoqueo. Fíjense cómo cambió el sentimiento. Nosotros le llamamos a estas personas bipolares. De estar contento porque estaba cerca del rey, ahora se llena de ira. ¿Por qué? Porque vio a Mardoqueo y porque Mardoqueo no le dio pleitesía. Pablo y Silas, ellos liberaron a una jovencita, pero no se les dio pleitesía. No se los reconocieron, al contrario, los humillaron, los azotaron. Pero eso no permitió que el gozo de haber estado y de seguir cerca del rey no fue motivo para que ellos dejaran de adorar y de buscar. Hay una gran diferencia, ¿verdad, hermanos?, entre Mardoqueo, entre Amán y Pablo y Silas. Amán no aprovechó esa gracia de haber estado cerca del rey, sino que su corazón se llenó de ira al ver a Mardoqueo ahí a la puerta. Y quizás tú entras contento a la presencia de Dios, sales contento de la iglesia, pero de repente tu corazón se llena de ira, se llena de amargura.
porque ves cosas y estás viendo a alguien. ¿Por qué? Porque permitimos que la amargura entre a nuestro corazón. Hermanos, no permitamos que un espíritu de amargura estorbe esa gracia de Dios en nuestra vida. Si hemos tenido la oportunidad como Amán de estar cerca de la presencia de Dios, salgamos contentos, salgamos gozosos, adoremos, exaltemos a Dios, valoremos la presencia de Dios y veremos cómo nuestra vida ministerial va a ser respaldada como Dios respaldó la vida del apóstol Pablo al liberar a esta jovencita de ese espíritu malo y de liberar a todos esos presos, porque permitieron que la gracia de Dios pudiera fluir a través de ellos, a través de su canto, a través de su alabanza, a través de su adoración. Tus expresiones revelarán qué tan lleno de gracia está tu corazón, pero también tu boca revelará cuánta amargura tienes en tu corazón, y tienes la oportunidad de bendecir a los que están a tu alrededor o de afectar negativamente a los que están al lado tuyo. Pero el Señor quiso hablarnos para decirnos que el Señor quiere que nosotros seamos liberados de ese mal sentimiento. Que Dios te bendiga y que Dios siga hablando a tu corazón. Y miré